La mirada de las 1000 yardas es un término atribuido a la mirada que tenían los soldados después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al dibujante y corresponsal de guerra, Thomas Lea, quien fue enviado a países como China, Gran Bretaña, India, Italia, al norte en África y el Atlántico, Medio Oriente y al occidente en el Pacífico. Fue enviado para captar el sufrimiento que se vivía tras los enfrentamientos, y el ilustrador confesó al cabo de unos años que solo tenía que evitar que me mataran y memorizar lo que vi y sentí. En su cuadro, That 2000 Yard Stare, el ilustrador representó la mirada abatida, angustiante, vacía y desencajada de un soldado norteamericano luego del conflicto bélico. Una clara consecuencia del trastorno de estrés postraumático que vivían los soldados luego de los horribles combates, las pocas horas de sueño, el alto nivel de tensión y angustia y las atrocidades que vivieron y fueron obligados a cometer en medio de la guerra. Pero, ¿qué hay de las personas que rescatan en el bosque con la misma mirada tras estar perdidos? Tal es el caso de Riker Webb, quien permaneció perdido 2 días en medio de un bosque en Montana, Estados Unidos. Sabemos que la supervivencia dentro de uno de estos bosques es compleja, incluso para los más experimentados, ya que muchas veces se pierden en la inmensidad de la flora y fauna, aunque existen casos donde personas han perdido su ruta dentro del bosque, o muerto en el intento de buscar la zona urbana. Pero en el caso de Riker, fue reportado como desaparecido el día viernes 3 de junio del 2022 durante la tarde, en el pequeño pueblo de Troy, al noroeste. Su desaparición sucedió luego de que su familia lo perdiera de vista, tras avistarlo por última vez jugando con el perro de la familia en el patio delantero de su casa el viernes por la tarde, cerca de la milla 18 de la carretera estatal 56, al sur de Troy y al este de Bull Lake. La policía del condado puso a disposición de la familia un equipo de buscadores terrestres, vehículos todoterreno, varios drones y diferentes grupos con perros para el despliegue de la búsqueda del niño, según el informe inicial de la Lincoln County Sheriff Office, además de varios botes en el lago Bull. Las malas condiciones climáticas, que consistieron en lluvia, poca visibilidad y fuertes vientos, además de la densa vegetación de la zona, frenó varios intentos de búsqueda aérea en la zona durante las horas más complejas. Después de días de una angustiosa búsqueda, aparecieron las primeras pistas en el bosque, donde habían rocas de diferentes tamaños fuera de sus lugares, lo que podría ser una pista para encontrar al niño. Llegado el día domingo, una familia que habitaba dentro del bosque donde estaba perdido Riker se contactó con las autoridades de la zona comentándoles que lo encontraron vivo. El niño fue encontrado el domingo 5 de junio a unos 3 kilómetros de su hogar, según reportó el alguacil del condado de Lincoln, Darrell Short. Su paradero fue cerca de Pine Ridge Road y South Fork Bull River Road en el condado de Sanders. Escucharon la voz de un niño pequeño desde el cobertizo donde guardan un generador, comentó el alguacil a NBC. Riker Webb se encontró en un buen estado físico y saludable, aunque tenía frío, hambre y sed, según las declaraciones de las autoridades. Estaba muy asustado, comentó Short. Pero lo que más llamó la atención fue la mirada de Riker, donde miraba al vacío con sus ojos bien abiertos, similar a la famosa mirada de las 1000 yardas de las personas que han vivido un infierno en vida. Tras realizarle una evaluación médica en terreno, Riker fue trasladado al centro médico Cabinet Pex. El caso sigue activo en la actualidad, ya que no se sabe lo que realmente sucedió con el niño los días donde estuvo desaparecido. Para despejar cualquier duda en torno a la desaparición del pequeño, su hermano mayor subió un video de TikTok en donde le pregunta qué fue lo que vio en el bosque, a lo que Riker Webb sostuvo que se encontró con una casa donde vivía alguien, y ahí fue encontrado. Keep asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can let them do it, and then I can live.
Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Yeah. El niño no dio más detalles sobre su historia, y su hermano descartó todas las teorías de conspiración. Una de esas fue que un ser maligno se había apoderado del cuerpo de Riker. Respecto a la mirada de las 1000 yardas, la psicóloga Laura Cicerón, quien afirma que el origen del trastorno de estrés postraumático es la exposición a un hecho muy choqueante, ya sea directamente, indirectamente o estando en contacto frecuentemente con información acerca de eventos traumáticos. Y agrega, vale aclarar que por hecho traumático entendemos una situación o experiencia que supera por intensidad el quantum energético o emocional que nuestro aparato psíquico puede procesar. Cuando esto sucede, queda un resto sin poder simbolizarse. Actualmente se sabe que este síntoma es típico de víctimas que han sufrido alguna experiencia traumática, no necesariamente en un conflicto bélico, debido a la disociación de la realidad provocado por la misma. Con el caso de Riker, entre muchos otros que suceden en distintas partes del mundo, comprendemos que hay lugares que nunca terminaremos de explorar debido a la inmensidad que tienen, como los bosques. ¿Habrá sido un animal, algún ser de otro mundo o simplemente el trauma de estar solo en medio del bosque? Estas son preguntas que tal vez no responderemos, ya que muchas de las personas rescatadas dejan de socializar después del evento e inclusive tienen actividades anormales, que dejan ver que lo sucedido cambió sus vidas por completo.